Bienvenidos, emprendedores, a este nuevo episodio de Emprendedor Épico, del podcast de los emprendedores que no se rinden y que son los que caen, los que aprenden y los que vuelven a intentarlo todavía más fuertes. Aquí no vamos a hablar de éxito perfecto, ya sabéis que hablamos de caídas reales, decisiones difíciles y mentalidad, que es la que necesitamos que sea inquebrantable. Este es un espacio en el que los que están construyendo algo grande que todavía no se ve siguen trabajando a pesar de que los aplausos no han llegado, pero llegarán. Porque ser emprendedor no es una moda, es una batalla interna diaria. Y aquí venimos a hablar de verdad, sin filtros y sin postureo. Así que ahora sí me presento, soy Beatriz Martín y he caído más veces de las que te puedo contar. He probado lo indecible para conseguir mis éxitos y he empezado desde cero cuando parecía que todo estaba perdido. Y así, esto me hace tener una definición que es la de que consigo todo lo que me propongo, no porque sea fácil, sino porque no me rindo. Por eso soy la persona adecuada para ser la capitana de este podcast, porque no hablo desde la teoría, hablo desde las cicatrices, desde la experiencia y desde la determinación de quien decide levantarse siempre una vez más. Recuerda que este podcast es posible gracias a Monicar Asesoría Fiscal y Contable, el aliado estratégico que ayuda a emprendedores a poner orden en sus números, tomar mejores decisiones y construir negocios sólidos desde la base. Porque ser épico no es solo tener visión, es tener estructura. Así que prepárate porque llegan historias reales, conversaciones incómodas y una mentalidad épica. Y hoy voy a tener una invitada de excepción, ahora veréis por qué, que nos trae mucha información acerca de una de las plataformas que más ayuda al grupo de personas que yo suelo tener conmigo en nuestra membresía, que son emprendedores que crean productos digitales. Así que vamos a dar la bienvenida a Laura Almedo. Muy bienvenida a este espacio. Hola Beatriz, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Oye, primero de todo, a mí sí que me gustaría saber un poquito más de Laura, qué es lo que la hace una emprendedora épica. Bueno, pues lo primero, desmitificar el mito de emprendimiento porque hay un tipo de emprendedor que es el intraemprendedor. Yo no soy emprendedora, no tengo negocio digital como tal, pero sí trabajo directamente con emprendedores. Y hace tiempo que un director aquí de Hotmart me comentó un concepto que yo no conocía, a lo mejor tú, Beatriz, no sé si lo has escuchado alguna vez, pero él se dedicó, en los 10 años que estuvo aquí trabajando en la empresa, él se dedicó a abrir nuevos mercados, a crear nuevos proyectos y a mover una industria que en ese momento pues estaba prácticamente, no sé, no existía, era inexistente. Y él me habló del concepto del intraemprendedor, que es aquella persona que emprende incluso dentro de una empresa, porque o sea, el emprendimiento puede ser también una actitud, no tienes por qué tener un negocio, que evidentemente eso es la figura del emprendedor, ¿no?, tradicional y clásica, pero se puede emprender de muchas maneras y no todos los emprendimientos son económicos. Hoy sí vamos a hablar de emprendimientos económicos, evidentemente. Trabajo con emprendedores en mi día a día, todos los días trabajo con ellos y dentro de Hotmart he hecho muchos intraemprendimientos, así que bueno, pues me gustaría compartir mi experiencia también desde otra visión del emprendimiento. Oye, me encanta porque todo lo que sean términos nuevos, porque son conceptos del emprendimiento diferentes, me maravillan, ¿vale? Y me gustaría saber, bueno, si esto fue algo con lo que te topaste o lo buscaste de alguna manera, busca este tipo de emprendimiento e intraemprendimiento. Buena pregunta. Pues lo cierto es que yo antes de trabajar aquí en Hotmart sí que estaba buscando emprender, ¿vale? Me llegó muy de casualidad porque yo estaba en otro sector completamente diferente. Yo venía de la hostelería, del turismo, trabajaba en una inmobiliaria de apartamentos turísticos, o sea, imagínate lo lejos que yo estaba de esta industria. Pero en ese momento, que fue hace ya 7, 8 años, o sea, hace ya un tiempo, estábamos en la época de los blogs. Que no sé si a ti te dio por esa época, Madre pero bueno, mía. Sí, sí, o sea, suena imagínate, lejísimos, Laura, suena muy lejísimos. lejos. Son 7, 8 años que dices, pues parece que no, pero es que el mundo de Internet se mueve tan rápido que parece que fue hace siglos. Y yo seguía muchos blogs de emprendimiento, de viajes, de gente que hacía pues cosas por el mundo y demás. Y yo dije, ay, pues a mí me encantaría probar algo de esto. Venga, voy a ver si puedo investigar, porque yo estaba completamente asqueada de mi trabajo. Yo quería salir de ahí de todas las maneras posibles.
Y lo cierto es que muchas personas llegan a este entorno o a este mercado, que ahora hablaremos más adelante de él, que seguro que me preguntarás, por este motivo, ¿no? Gente que no está conforme con su vida, con su trabajo, está buscando algo más, está buscando tener una vida con más propósito, ¿no? Con más sentido. Y yo en esa búsqueda, pues me compré un curso. En ese momento lo compré en Hotmart. Yo no sabía lo que era Hotmart, ni siquiera sabía que estaba comprando en Hotmart, pues para esa reinvención profesional, ¿no? Para reciclarme, para aprender nuevas habilidades y con tan mala pata que no me llegó el acceso al curso. Entonces yo ya pensé, bueno, me han estafado, me he comprado una cosa que no existe, pero cómo me he podido engañar yo por internet y demás. Y una semana después me pregunta un amigo, oye Laura, ¿tú no estarás pensando ahora en hacerte un curso de esto y lo otro? Y digo, pero ¿y tú cómo sabes eso? Y dice, mira, es que trabajo en una empresa, en la empresa de la que has comprado el curso, y he visto que has puesto mal el email y no te ha llegado el acceso, he visto tu correo y quería hacerte sufrir toda esta semana para que pensaras que no te había llegado el Ya curso. le vale, al amigo lo habrás eliminado de tu agenda. Hombre, definitivamente le dije, pues mira, ahora mismo ya no sé si quieres ser tu amiga, pero bueno, y me dijo, no, no, tranquila, que ya, dice, solo quería hacerte la broma, te va a llegar el acceso y demás. Y entonces ya me preguntó, oye Laura, pues mira, justo estamos buscando gente en mi empresa, ¿por qué no pruebas? ¿Por qué no tal? Y entonces me empezó a hablar de un montón de gente que yo conocía y seguía en esos blogs y que estaban subiendo sus primeros productos, sus primeros cursos a Hotmart. Y dije, ah, mira, pues qué interesante, no sé de qué va todo esto, pero venga, me suena, vamos a probar y demás. Así que entré en el proceso y aquí estoy, por casualidades de la vida, por un curso que compré y puse mal mi mail y resulta que un amigo estaba dentro de la industria me pudo abrir esa puerta. Así que fíjate qué casualidad tan bonita. Fíjate, claro, y fíjate qué errores que pensamos que son errores o cosas molestas que nos pasan, ¿no? Que nos mueven incluso cosas dentro que decimos, me he sentido estafada. Es que fíjate qué terrible como cuando nos sentimos así, ¿no? Es como ya asumes que te han estafado, bueno, pues ya lo he perdido, ya ni siquiera investigo, a ver, no de si, Totalmente. es que Sí, es no, terrible. y lo cuento porque sé que o sea, cuento esta experiencia porque yo Sí, ya después de 7 años trabajando aquí, sé que le ha pasado a un montón de personas y yo fui una totalmente. más, y para que veáis que al final ese sentimiento tan negativo, pues se convirtió en algo tan bonito como, bueno, pues como trabajar aquí, que me encanta. Qué maravilla. Oye, dicen que el mundo de la formación, de la creación de productos digitales, que la burbuja ya explotó. ¿Tú qué crees? Uf, ¿Cómo ves esto? pues mira, en 7 años he escuchado tantas veces esta frase, pero tantas veces, Beatriz, em, no, esto no es una burbuja, no es una burbuja. Lo que pasa es que es una industria que tiene dos palancas, que son Internet y son la tecnología, que se mueven muy rápido, muy rápido. Entonces son entornos muy dinámicos, muy volátiles y que el emprendedor que está iniciando en este negocio se enfrenta con un mercado pues de mucha incertidumbre, en el que tiene que adaptarse mucho a los cambios, en el que la audiencia también muda mucho. En fin, es un entorno muy, muy, muy complicado en el que es muy fácil entrar, pero es difícil sostenerse. Entonces yo más que burbujas lo llamo ciclos. Al final entran como generaciones y esas generaciones consigan crecer muy rápido, que es lo bueno de este mercado, pero muchas de ellas no consiguen sobrevivir, ¿no? Por este entorno de Internet, de la tecnología, en fin, es un mundo muy nuevo también, y hablaremos de eso seguramente, faltan muchos referentes, entonces todas estas personas tampoco tienen otros ejemplos que seguir, entonces van dando palos de ciego, es muy complicado sostenerse aquí como líder y con esto quiero decir que a los que sigáis desde hace muchos años, valorarle el trabajo y el esfuerzo porque no es fácil, no es fácil. Fíjate, has dicho una palabra que me interesa mucho porque yo empecé a trabajar con Hotmart precisamente porque en ese momento igual fue suerte. Sí encontré un gran referente que alojaba sus cursos allí y yo dije, si él, que para mí es una eminencia, en este caso sale Rovira, no sé si sigue alojando los Hotmart, creo Sí, que sí. sí, sí, creo que sí, eh, creo que sí. Vale, pues, y si no, lo he hecho durante muchos años, porque yo todo Sí, lo que le he comprado ha sido a través de Hotmart sí. y yo, o sea, me fui a lo más simple, ¿no? Yo ni me molesté en investigar. Si hay alguien como él que tiene un equipo detrás, que tiene mucho dinero para poder invertir y ver dónde es el mejor sitio para hacerlo y lo hace aquí, yo lo voy a hacer igual, ¿no? Y luego, esto antes de que yo me
me dedicase a ayudar a emprendedores y sí cuando empecé a crear infoproductos. Pero luego llegó el momento en el que yo ayudaba a emprendedores y cuando tuve que elegir una plataforma me di cuenta que para mí la que es una referente es Coral Mullaes. De hecho, yo quiero ser la Coral Mullaes española, que ya es bastante complicado, pero que es Guau. al final es Bueno, una... no es imposible. Claro, bueno, imposible es como muy alta la ambición, ¿no? Pero es verdad que ella tiene todo alojado en Hotmart y para mí de nuevo es una persona que ahora, no siempre, pero ahora puede hacer lo que quiera donde le dé la gana. Entonces digo, si ha elegido Hotmart será por eso, ¿no? Entonces, si yo me decido a trabajar con Hotmart es porque he ido a lo más simple. Como si yo sigo a gente que lo aloja aquí, pues yo quiero seguir el modelo y hacerlo, ¿no? Pero cuando tú hablas de referentes, ¿te estás dirigiendo al mismo tipo de referente al que yo estoy haciendo alusión o a otro tipo de referente de Sí. trabajador? ¿Sí? Sí, principalmente hablamos de, pues, de una Coral Mujáez, de un Alex Rovira, de un David Marchante, de una Celia Ujú. Rubio, de un Alex Novas, o sea, al final, de un Jordi Segués, Sí, Maite Isa, o sea, tenemos un montón de ejemplos de mercado referencia. hispano Ujú. en general, no solo en España, sino fuera de España. Sí. Estamos hablando de personas que ya están trabajando con este modelo de negocio concreto, ¿no? Con el infoproducto y el producto digital. Y estas personas sí que es verdad que llevan tiempo en el mercado, pero no sé Coral Mujáez en este caso, porque no sé en qué año empezó, sé que lleva muchos años, pero yo cuando empecé hace 7 años te puedo asegurar que éramos cuatro gatos aquí. O sea, faltaba mucho, mucho por hacer y ahora pues con los años hemos conseguido pues aliarnos con estos referentes del sector para que consigan atraer a más personas y haya más gente que les pueda seguir, ¿no? Al Mm. final ese es el objetivo, pero sí me refería a este tipo de referente. Fíjate, Coral pegó el pelotazo en el 20, ya llevaba mucho tiempo haciendo cosas, con los programas pequeñitos que tiene, que de hecho los tiene ahora alojados en Hotmart. No sé si desde el principio estuvo trabajando con Hotmart o lo haría de forma espartana, como hacemos todos, en plan Classroom, y luego ya lo profesionalizan, ¿no? Al final es como algo muy orgánico, la necesidad que tiene tu negocio. Y claro, al final, fíjate, yo cuando conozco este tipo de referentes, Alex Rovira también empecé a consumir sus programas en ese tiempo, en 2020, no hace tanto de esto. Y yo siempre pienso, Laura, que el emprendedor parece que va tarde siempre a todos lados. Y yo digo, joder, yo ya he llegado tarde, porque si yo me hubiera puesto a emprender digitalmente un año antes de la pandemia, me cago en la leche, Sí. hubiera llegado porque esta gente realmente dio un pedazo de salto y de pelotazo por todo lo que ya habían estado construyendo previo y que en el momento 2020 pues pegan el pelotazo. Ahora es muy complicado, creo que es una pregunta, ¿vale? O sea, igual es una creencia que yo me he Sí. instalado de ahora ya es muy complicado crear un pelotazo como esos porque ya no va a haber una circunstancia similar y ya estamos todos extra digitalizados. ¿O tú conoces de algún caso posterior que no necesariamente lo haya hecho de la misma forma que estos dos que yo hablo? Pues mira, tengo muchas cosas que comentarte sobre esto. La primera es que hay mucho mito y creencia de que el mercado está saturado y de que no vamos a llegar a esos entornos que vivíamos antes. Y sí que es verdad que no lo vamos a vivir de la misma manera, pero para nada, si alguien quiere empezar este año, llega tarde. Para nada. Porque fíjate, mencionabas el periodo de la pandemia, ¿no? 2020, que fue un año muy complicado. Mucha gente venía de emprender y ese año probablemente fue su mejor año. Mucha gente empezó a emprender online en ese año porque las circunstancias le obligaron, pero como mencionaba al principio, muchos de ellos les costó mantenerse, porque al final también se puede morir de éxito. También se puede morir de éxito, que no se habla de esto. Y como decía al Totalmente. principio, esta industria va mucho por ciclos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay gente que llega en la cresta de la ola y hay gente que empieza en el valle. Y los que empezaron en el valle después de la pandemia, que fue allá en 2021-2022, que fue cuando ya empezó a caer todo ese boom digital y empezó pues a estancarse un poco, los que empezaron ahí están empezando a ver resultados ahora, en 2024, 2025. Entonces, al final, también depende de cuándo entres, vas a entrar en un momento de la ola grande y a lo mejor empiezas arriba y luego bajas, o a lo mejor entras en un momento en el que está todo más calmado y lo que te viene es un crecimiento futuro. Entonces, eso es una variable que puede influir. Pero hay otra situación que es mucho más macro y que no tiene que ver con estos ciclos, y es que todavía no hay
tanta gente en el mercado. Y voy a dar un dato sobre esto, solo para que lo dimensionéis y veáis que no estoy hablando solo de intuiciones o de las creencias que yo pueda tener subjetivas de trabajar aquí, pero para que os hagáis una idea, nosotros en la plataforma tenemos ahora mismo unos 35 millones de usuarios, ¿vale? Aproximadamente. Incluso podría ser más porque estos datos son del año pasado. De esos 35 millones de usuarios, vendedores activos de productos digitales a nivel global, estoy incluyendo aquí el mercado de Brasil, que es más grande que el de España, estoy incluyendo el de España, por supuesto, estoy incluyendo todo Latinoamérica y estoy incluyendo parte del mercado europeo y anglosajón, ¿vale? Con todo esto, de 35 millones de usuarios, a día de hoy creo que pasamos el medio millón, o sea, más de 500.000 creadores que están haciendo, ojo, más de $1.000 al mes, ¿eh? Más de $1.000 al mes, que podríamos decir que no es una cantidad, si eres emprendedor, difícil de conseguir. O sea, no estamos hablando de gente que venda barbaridades. Entonces, si te pones a dimensionar entre toda la gente que potencialmente está intentando entrar al mercado versus los que realmente están generando negocio, tampoco estamos hablando de un mercado gigante. O sea, es decir, todavía hay mucho por hacer, o sea, faltan muchos referentes de muchos sectores, los nichos que más venden siguen siendo los mismos, marketing digital, emprendimiento, negocios, finanzas, inversión, desarrollo personal, pero todavía hay un mundo por explorar de nichos, todavía hay muchos mercados que siguen muy dormidos, sobre todo en Latinoamérica, o sea, de 500.000 personas vendiendo a 35 millones de usuarios que tenemos en total, entre compradores, afiliados, agencias y de todo, fíjate si todavía hay un mundo por explotar. Madre de Dios, mira, me he apuntado las cifras porque digo, madre mía, ¿cuántos ceros tienen estas cosas? ¡Qué barbaridad! O sea, claro, pero es que me parece que me encanta que hayas dado estas cifras para esta falsa creencia que tenemos de es que aquí ya está todo el pescado vendido y ya lo han conseguido los 4 que han pegado el pelotazo. Me ha encantado lo que has dicho de también se puede morir de éxito y poco se habla de eso, porque hay gente que queda en el camino precisamente por eso. Me gustaría que sin decir nombre nos compartas un espacio de, o sea, un ejemplo de este morir de éxito, ¿no? De, vale, llegas arriba y como no estés preparado, te pegas una hostia, pero de las buenas. Sí, sí, sin dar nombres, sin dar Sí, nombres. sí, no, mejor no lo Eh, demos. no, pero bueno, sí que me viene como un patrón muy claro de 2 o 3 personas que más o menos, al menos 2, que sí que les ha pasado exactamente lo mismo de este morir de éxito. Y a las 2, bueno, les han pasado cosas diferentes, pero a la vez iguales. Lo primero es sostener toda la ola pública que te llega. O sea, es decir, cuando tú creces en este negocio, inevitablemente, porque una de las claves para triunfar en este negocio es tener grandes audiencias, entonces tú te empiezas a exponer primero a un público muy grande y en ese momento inevitablemente empieza a aparecer pues los hates, ¿no? Gente que te quiere, gente que te odia. Y en ese momento lo primero que tienes que hacer es saber sostener todas las críticas y las polémicas que se entrecruzan, ¿no? en tu camino para no meter la pata, a lo mejor respondiendo pues, cosas que no tienes que responder o meterte en berenjenales que no... O incluso tú mismo a nivel personal gestionarlo emocionalmente, ¿eh? Porque claro, cuando tú te haces Total. una Ujú. figura muy pública, claro, es que empiezas a aparecer en podcast, empiezas a aparecer en redes, empiezas a meter mucho dinero en publicidad, te haces viral, bla, bla, bla. Todo eso tú tienes que ser capaz de gestionarlo emocionalmente o vas a querer desaparecer, ¿no? Porque eso es uno de los principales motivos de morir de éxito. El segundo motivo es un motivo más operacional, de negocio, y es no tener la capacidad y los recursos para hacer un buen onboarding. Es decir, si tú nunca has vendido, imagínate que tú acabas de empezar hace 3 meses, has hecho tus primeros pinitos y de repente organizas un lanzamiento millonario, que esto lo he visto muchísimas veces, y de repente entran 1.000 personas, o 2.000, o 3.000, ¿vale? Los números que quieras poner. Si tú no has gestionado antes grupos de 10, de 20, de 50, de 100, de 500 personas, difícilmente vas a saber a qué retos te tienes que enfrentar si metes a 5.000 personas en un programa.
Entonces, hay un problema también de escalabilidad, de querer crecer muy rápido o aprovechar una ola, un momento, pues yo qué sé, aprovechar ahora la tendencia y la inteligencia artificial, o en su Ya. momento que Ujú. era, yo qué sé, vivir viajando o lo que, no sé, la ola o la tendencia que quieras, o la pandemia, que la pandemia Sí, en sí, sí fue un contexto de una tendencia en la que todo el total. mundo se quería meter y lo quería aprovechar. Ujú. Entonces, si tú no tienes ese bagaje, ese recorrido, esa experiencia, no tienes una buena previsión de equipo, de recursos, de escalabilidad, vas a morir de éxito, porque si tú no eres capaz de entregar tu producto a 1000 personas, esas personas pues no van a hablar bien de ti, lo cual va a hacer que tu negocio se pare en algún momento, porque si no tienes opiniones y buenas críticas de tu Mm. producto, nadie te va a querer comprar después de ese lanzamiento, van a tener una mala experiencia, van a querer reembolsarte o pedirte el dinero. Ujú. En fin, se genera una situación muy complicada, tanto para el vendedor como para el comprador, que ojo, que Sí, no ha sido tampoco intención del vendedor de ese producto, ni querer engañarte, ni estafarte, ni nada. sí, sí. Simplemente Ujú. no estaba preparado para ese éxito. O Sí, sea, sí. es un tema, ¿eh? Es un tema. Qué pasada, si visto desde fuera, porque claro, todos queremos grandes cifras. Y ahora estabas hablando de estas cifras, digo, es que a mí solo con que me trajeran 500 me voy para abajo. O sea, es como, ya estaba pensando, ¿a quién tendría que recurrir? Que por suerte, cuando llevas muchos años y te has relacionado bien con profesionales que han conseguido más cosas que tú, ellos ya tienen una estructura que te pueden sostener, ¿no? En un momento dado. Pero entiendo perfectamente que llegue un momento de esos que es que seguramente no te lo veas venir, porque el emprendedor, Laura, creo que estamos de acuerdo, hace tantas cosas que no funcionan, que el día que Sí, le funciona una, dices, hostia, que ha funcionado, me cago en la la leche. mayoría, de hecho. Claro, es como mierda. ¿Qué pasa, no? O sea, tengo Sí, compañeros que dicen, no, y te levantas una mañana como otra cualquiera y algo que has hecho que no sabes ni en qué momento lo has hecho de esa forma, ha funcionado y tienes Instagram reventado de mensajes. Y dices, ¿qué ha pasado? sí. ¿Qué ha pasado? ¿No? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué he hecho, Claro. no? Sí, ¡Qué no sabes movida! qué teclas son. Sí, sí, sí. Es interesante esto, porque además hay una cosa, y solo para que tú no te sientas mal, ni tampoco los emprendedores que nos escuchan. Claro, nosotros en redes sociales, porque al final este negocio de Internet está muy apalancado en las redes sociales, tú solo ves lo bonito y lo que brilla. Pero yo trabajo con el otro 90% de emprendedores a los que les va casi todo mal. Porque a mí me llega todo el mundo. O sea, tú piensas que yo Madre al año mía. puedo hablar entre, no sé, igual con entre 500 y 1000 personas al año. O sea, son Sí, muchísimos negocios y proyectos. Yo sola, ¿eh? O sea, solo yo. qué barbaridad. Entonces, nosotros hablamos con muchísimos clientes y compartimos los mismos dolores, ¿no? Las mismas situaciones entre todos. Y es que no es fácil. No es fácil empezar, no es fácil sostenerlo, no es fácil escalar. O sea, la mayoría de las cosas que se hacen no funcionan porque o has hecho una mala landing, o has hecho un mal anuncio, o no Total. has dado con la tecla de la oferta del producto y la promesa, o no has acertado con el precio, o es que Ujú. son tantas cosas y me he encontrado con todo tipo de casuísticas, de verdad. Entonces, no os sintáis mal porque formáis parte de la estadística, el 90% de la gente que Que está no le intentándolo. funciona. Exacto, que no le funciona y es lo normal. O sea, lo que pasa es que, bueno, hay gente que después de darse muchos tortazos encuentra ya las teclas y las fórmulas Eso para es. su proyecto concreto y para su Ujú. audiencia concreta. Y ahí estamos hablando ya de la gente que seguramente todos conocéis, pero que llevan un recorrido también, que no es un éxito Efectivamente. de la noche a la mañana. Efectivamente. Oye, te voy a hacer solo una pregunta más, porque es que claro, yo necesito hacértela, porque es la pregunta que es como la reina de las preguntas y para no extenderme mucho más del tiempo que te he prometido. A ver, hay algo que piensa el emprendedor cuando empieza, cuando crea un infoproducto, que esto es lo creas una vez y luego ya no tienes que hacer nada más. Y sobre todo si lo Ujú. subes en Hotmart, tú lo dejas ahí y aquello, Y eso se vende solo. como si fuese una esta de patatas, vas haciendo patatas. Bueno, pues es que habrá que hacer algo más, ¿no? Entonces, cuéntame cuál es el proceso de un creador de contenido, vamos a decir algo sencillo, de un infoproducto sencillo, que Ujú. no tiene una marca personal grande, que puede tener una comunidad de 10.000 personas en Instagram o en redes sociales, o sea, una cosa media pequeña, ¿vale? Sí. Y tiene un infoproducto de un precio que no sea de más de 200 euros, ¿vale? Una cosa más o menos pequeña. Claro, esto no es lo creas, lo subes y Hotmart ya me hace la parte de la difusión. Cuéntanos No. la realidad de todo No, esto. sí, yo te voy a contar la parte de la realidad. De hecho, voy a desmontar un mito y es que Hotmart hace divulgación de productos digitales. Hotmart no hace No ningún tipo hace. de divulgación. Nosotros lo que funcionamos es como una plataforma tipo pues, de gestión CRM para que tú tengas centralizado todo tu negocio
y vayas tranquilo, ligero y te despreocupes de la parte más técnica, ¿no? Que es un dolor de cabeza para todos los emprendedores con los que hablo. Entonces Total. intenta darte esas facilidades para que tú automatices, crees, gestiones y toda esta parte pues sea lo más, ya digo, ligera posible. Lo cierto de, a ver, cuando la gente te dice ingresos y pasivos, son dos palabras que no pueden ir en la misma frase, directamente. Además, yo, aparte de trabajar aquí, soy inversora y os puedo asegurar que he probado todo tipo de técnicas de ingresos pasivos y la realidad es que no todo es tan pasivo como se dice, ¿vale? Sí que hay cosas que tienen en común las personas que venden productos pues, de menos de 200 euros para que sean recurrentes, que es lo que la gente quiere decir cuando dice pasivo. Lo que yo quiero es que esto me dé un ingreso recurrente y previsible, pero no es pasivo, ¿vale? Porque sí que requiere de un trabajo, o bien de tu tiempo, o sea, o de una inversión de tiempo, o bien de una inversión de dinero. Tienes varias opciones, ¿vale? Nosotros trabajamos con tres pilares, que son el pilar de uno, la construcción del producto. Dos, la construcción de la estrategia, es decir, crear una estrategia, pues es algo que requiere su tiempo, luego tienes que revisarlo, optimizarlo, ver si ese embudo funciona, si hay que cambiar el copy, si hay que cambiar la landing, si hay que meterle un vídeo, si hay que quitarlo, si en lugar de una landing tengo que hacer un webinar, si lo hago en directo, si lo dejo grabado, si me monto una estrategia más tipo PLF, un Product Launch Formula, o sea, tienes que ver, o sea, tienes que probar diferentes estrategias hasta que des con la tecla. Entonces, este proceso no es precisamente pasivo. De hecho, requiere que al menos los primeros meses estés muy bien encima de las conversiones, de los ratios y de esos KPIs que te van a definir si esa estrategia está bien o no. Y luego tenemos el tercer pilar, que es el pilar de la audiencia, ¿vale? Dentro de la audiencia tú tienes tres mecanismos para crecer. Puedes crecer de una manera orgánica, puedes crecer con publicidad de pago o puedes crecer con afiliación, es decir, apalancarte en la audiencia de terceros o que terceros muevan tu producto para conseguir ventas. Entonces, estos tres caminos, si Beatriz, yo entiendo que tú los conoces perfectamente, pues también tienen sus dificultades. O sea, es decir, Total, sí, crear sí. contenido, claro, no es, ala, me monto un reel y ya empiezo a tener ventas. No, o sea, tienes que guionizar, hacer una estrategia de contenidos, grabarlo, editarlo, tener una frecuencia de subida, acertar con los guiones y con los copies, atraer a la audiencia que quieres. Porque claro, luego esto es otro problema. Hay mucha gente que consigue muchos leads, pero luego resulta que ese lead no es el potencial comprador Y de su no producto. vendes, Y no efectivamente. vendes. O Y sea, que no luego vende, y vendes cero, ¿eh? O sea, hay y gente que vendes mete un ceros. dineral y vendes cero. Dice, pero ¿cómo puede ser si tiene tres grupos con 300 personas? Cero Total. ventas. Es brutal esto. Pero no, no, y he tenido casos, mira, de hecho me vienen dos influencers que me llegaron, uno Ujú. de 1 millón de seguidores, otra chica de 600.000 seguidores, que lanzaron un producto, cuidado, de 97 euros, ¿eh? Hostia. Y la promesa era algo así como crecer en redes sociales, o sea, es decir, Sí. algo en lo que ellos tenían completa autoridad. Bueno, pues después del lanzamiento, una venta. Ay, por favor, qué dolor. Claro, por eso digo, crecer en Hostia. audiencia no lo es todo. Es que también Total. detrás, como he dicho antes, hay un segundo pilar que es de la estrategia, es Sí. decir, a qué tipo de público quiero atraer o quién creo que me va a comprar ese producto. O al revés, tengo esta audiencia, voy a intentar investigar esta audiencia para ver qué tipo de producto podía construir para ellos. Todo este proceso, como podéis ver, es de todo menos pasivo. O sea, es de todo menos Desde pasivo. luego, desde luego. Y luego, claro, está la parte orgánica, pero luego está la publicidad. Sí. Hay que saber de campañas, hay que saber cuánto invertir pues, en cuántas campañas, cuántos anuncios hacer, cómo hacerlos, los creativos, el copy, Mm, grabar las escenas, editarlas, revisar los KPIs del CPL, del tal, hacer retargeting, o sea, requiere de una complejidad de estrategia que es otro tela. Y no me meto ya claro, en la afiliación porque estaríamos aquí hablando horas de afiliación. claro. Eh, Ujú. pero claro, tú imagínate todo el mecanismo que tú tienes que construir, que no es solo tener el producto, sino acertar con la promesa, con el objetivo del producto, con la metodología, con el precio, encajarlo con la audiencia, cómo llegar a esa audiencia a través de canales orgánicos o de publicidad, conseguir la mejor estrategia adaptada a ese producto, a esa audiencia. Porque mira, sin ir más lejos, tuvimos un lanzamiento hace poco pues mira, de un influencer, de una persona que tiene cientos de miles de seguidores en el nicho de la educación positiva y la crianza.
y al final se eligió un tipo de estrategia que era un PLF, un Product Launch Formula, que no era la mejor estrategia para esa audiencia, que eran madres que no tenían tiempo no tenían tiempo pues para verse 4 vídeos en una semana, y al final la gente se fue descolgando, y a lo mejor con un webinar de 30 minutos hubiese sido suficiente para darles la información, que es un formato en el que podían haber visto a lo largo de la semana en cualquier momento. Totalmente. Y fíjate que al final tienes que hacer ese encaje, ¿no? De decir, vale, Sí. es que aunque el producto me pida una estrategia más compleja, Mm. esta audiencia es una audiencia que no tiene tiempo, tengo que dárselo más fácil, más masticado. Es muy complicado. Totalmente, Muy totalmente. complicado. Y esto supone, Laura, algo que repito hasta la saciedad, y es que si estás pensando que emprender es estar 2 horas trabajando en tu negocio, es que no te estás equivocando. O sea, al final, un emprendedor, si para una jornada normal deberías echar 8 horas, ¿qué te hace pensar que como emprendedor o como creador de contenido no vas a tener esas 8 horas ya ocupadas de cosas que hacer? Que si no es porque no sabes lo que tienes que hacer, porque trabajo hay y mucho, Total. A y ver, eso es al mucho. principio, ¿eh? O sea, yo estoy hablando del emprendedor que está en Sí, esos del que primeros. empieza. Ujú. Claro, pero todo llega, ¿eh? Todo llega. O sea, igual que es difícil llegar, el que llega sí que acaba trabajando pocas Y horas se sostiene, y se efectivamente. sostiene, pero Eso es. no es fácil ni es algo a lo que llegue todo el mundo, ¿eh? Cuidado. Y requiere muchas horas, pero muchas, muchas horas, y un nivel de obsesión muy Grande, grande por el proyecto. efectivamente. Laura, podría estar hablando contigo infinito. O sea, me parece que es brutal lo que has compartido, me parece que es una información buenísima para los emprendedores que suelen rodearme. Ya sabes que atraemos un tipo de personas, el tipo de emprendedor que yo atraigo es ese emprendedor épico que todo esto le va a venir fenomenal para poner muchísima claridad. Y solo puedo darte las gracias por haberme dedicado toda esta sabiduría. Pues Beatriz, gracias a ti por la invitación. Yo creo que estamos juntas en la misma misión de hacer este camino más fácil a los emprendedores. Tú desde tu lado, yo desde el mío, pero al final es el mismo propósito, y espero de corazón que esto haya servido a la gente que nos haya escuchado, así que muchas gracias.